Revelado. 6 escalofriantes encuentros malditos y ocultos en el metro de CDMX. Martín, un joven de 22 años, pasaba sus noches atendiendo mesas en un restaurante 24 horas en la bulliciosa Ciudad de México. El cansancio lo acompañaba mientras viajaba en el metro, un laberinto oscuro que parecía cobrar vida propia en cada pequeño trayecto. Al principio, esos viajes eran su escape. Ahora se habían convertido en una pesadilla viviente. Cientos de rostros ajenos pasaban junto a él, pero había algo más, algo que acechaba en las sombras. Una noche, mientras esperaba el tren, notó algo inquietante. Una silla manchada de sangre parecía susurrarle secretos en un rincón. Temblando, se apartó de ella, con el corazón acelerado. Su mente intentaba convencerse de que era un truco de su imaginación, pero la sombra tras él le provocaba un escalofrío que recorría su espalda. Ignoró la mirada fija de un hombre con traje oscuro, sintiendo cómo el aire se volvía más denso y frío. A medida que el tren avanzaba, la sensación de ser observado se intensificaba, como si algo o alguien estuviera jugando con él. Pasaron los días y la sensación no desaparecía. En el pasillo de su edificio se encontró con la señora Sofía, su vecina. Ella lo abordó con sus palabras temblorosas y una advertencia inquietante. Martín, he escuchado rumores de desapariciones en el metro. Esa frase resonó en su mente como un eco aterrador que amenazaba con colapsar su frágil mundo. Justo en ese momento, toda la confianza que había acumulado quedó hecha añicos. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Con el temor burbujeando en su pecho, Martín decidió investigar. Cada descubrimiento lo acercaba más a un oscuro secreto que parecía involucrar a su barrio. Pero el metro era un lugar hostil, y las carcajadas burlonas de quienes operaban en la oscuridad resonaban en su mente. Una noche, mientras estaba en una estación vacía, vio nuevamente al hombre de traje. Su mirada penetrante lo dejó petrificado. Pero al buscar ayuda, él desapareció nuevamente, como un fantasma. La angustia lo invadía, cada vez más fuerte, sintiendo el peso de su familia sobre sus hombros. Al llegar a casa, su madre lo notó. La tensión en el aire era palpable. La cena se sirvió, pero Martín no podía evitar escuchar melodías extrañas que parecían fluir desde el fondo del metro. Una advertencia sutil, pero constante. La culminación de su pesadilla llegó cuando su hermana menor, tras un paseo al metro, desapareció sin dejar rastro. En ese momento, todo encajó. Las desapariciones, los susurros, las sombras. Era una red de corrupción que desmantelaba vidas, y él debía enfrentarlo. Con cada noche que pasaba, el peligro se intensificaba. Acorralado, la presión lo llevaba al límite. En el borde de la desesperación, se dio cuenta de que debía actuar, de que el tiempo se agotaba. Cuando llegó al umbral del metro, una figura oscura apareció frente a él. El aire se volvió gélido y una pregunta retumbó en su mente. ¿Saldrá con vida esta vez? Martín tragó saliva, sintiendo cómo un nudo se formaba en su garganta. La figura frente a él era más que una sombra. Era una presencia palpable que emanaba maldad. Aquel hombre de traje oscuro lo observaba con una sonrisa siniestra que provocaba más terror que alivio. El olor a hierro lo invadió, y supo que no había un camino de regreso.
Tenía que enfrentarlo, o todo lo que amaba se desvanecería como el humo. ¿Buscas algo?, dijo la figura, su voz un susurro que resonaba como un eco en su mente a pesar del bullicio del metro. El corazón de Martín latía con fuerza, su instinto le gritaba que huyera, pero no podía. Tenía que enfrentar al monstruo que se había interpuesto entre él y su hermana. La imagen de su cara, iluminada por la luz tenue del andén, lo llenó de determinación. No podía dejar que la oscuridad se la llevara. «¿Dónde está mi hermana?», demandó, su voz temblorosa pero firme. El hombre sonrió aún más, mostrando dientes blancos y afilados. Se dio la vuelta, como si contemplara el mármol desgastado de la estación, y luego, de manera imprevista, empezó a caminar. Martín, impulsado por una mezcla de furia y miedo, lo siguió. Cada paso resonaba en el silencio del lugar, como un tambor macabro, marcando el compás de un juego que no parecía tener reglas. Las luces parpadeantes proyectaban sombras danzantes en las paredes. Martín miró hacia los lados, ansioso. Los rostros que solían ser ajenos ahora parecían fijos en él, mirándolo con ojos vacíos y profundos. La desolación en la estación aumentaba, como si el mismo metro se estuviera cerrando sobre él. Las melodías extrañas que había escuchado antes ahora sonaban más fuertes, al compás de un lamento que parecía emanar del mismo suelo. «Es un lugar oscuro para los que eligen ignorar», graznó el hombre de traje, girándose un instante para observarlo. La sonrisa se había desvanecido, dejando a la vista una mueca inquietante, como si cada palabra surgiese del abismo. «¡Dime dónde está!», gritó Martín, desesperado. El hombre lo ignoró y continuó avanzando, dando la espalda a la angustia que lo consumía. Sintió una punzada en la cabeza, como si cientos de garras intentaran atravesar su mente. La estación pareció retumbar con el eco de las voces perdidas, las almas que habían caído en las fauces del metro. Martín estaba al borde de la locura. Una decisión lo asaltó. Tenía que arriesgarlo todo. Alzó la voz, gritando desde lo más profundo de su ser. «No voy a quedarme aquí sin hacer nada». Los ecos se vagaron por el túnel, y un silencio incómodo se apoderó del pasillo mientras el hombre se detuvo en seco. «¿Te has decidido, entonces?». Su tono era casi burlón. Se giró lentamente, y sus ojos, oscuros como la noche, penetraron en Martín como agujas. Un temblor recorrió el cuerpo de Martín. Había algo en esas palabras, una promesa ominosa que hacía eco en su interior. De repente, la estación empezó a temblar. Las luces parpadeantes pararon, los ecos se transformaron en gritos agonizantes, y el aire se volvió irrespirable. La sombra del hombre se alzó, y por un instante, Martín vio algo más en su mirada, un abismo que lo llamaba. La advertencia de la señora Sofía resonó en su mente, y supo que había cruzado un límite. Había decidido, pero ¿su elección lo conduciría a la salvación o a la perdición? Antes de que pudiera formular una respuesta, una figura familiar apareció en el horizonte de la estación, y su corazón se detuvo. La pequeña niña que había amado toda su vida se acercaba, con un rostro sereno, pero una tristeza profunda en sus ojos. «Martín», susurró extendiendo su mano. Era el momento de decidir. ¿Seguiría al hombre de traje o se lanzaría a los brazos de su hermana? Las luces se apagaron de repente. ¿Qué elección tomará y qué horror lo espera en la oscuridad? Martín sintió como el frío se apoderaba de su cuerpo. La figura de su hermana, que antes le parecía un faro en medio de la oscuridad, ahora lo llenaba de una inquietud que no podía despreciar. La estación se había transformado en un laberinto de sombras. El eco de los gritos seguía resonando, y el aire se sentía denso, como si 1000 ojos invisibles lo observaban desde la oscuridad. «¿Estás bien?», preguntó,
y su propia voz le sonó lejana, casi temblorosa. Pero su hermana no respondió. La figura permanecía de pie, con su mano extendida, como si esperara que él la atrapara. Por un breve instante, la incredulidad invadió a Martín. ¿Podía ser real? Era su hermana. Pero algo en su mirada, la tristeza que la envolvía, le hacía recordar las advertencias, lo que le había dicho la señora Sofía. El hombre de traje observaba la escena con una sonrisa casi burlona. «La esperanza es un lujo en lugares como este», dijo, sus palabras escupidas como veneno. Martín dio un paso hacia su hermana, pero la oscuridad pareció tragar el sonido de sus pisadas. Ella lo miró con un fuego en sus ojos, pero no era el brillo feliz que conocía. Era como si una sombra hubiera tomado su lugar. «Martín», su voz era un susurro quebrado. «No te acerques». El horror lo invadió. Su hermana no estaba bien, y el hombre de traje parecía disfrutar de la angustia de ambos. Sintió un latido agudo en su sien, un aviso de que se apresuraba la despedida entre la risa del monstruo y las súplicas de su hermana. «Escucha a tu hermana, Martín», dijo el hombre, y su voz se hizo más baja, más casi seductora. «Ella sabe lo que es mejor para ti». De repente, las luces del metro empezaron a parpadear de nuevo, como un corazón tembloroso luchando por seguir latiendo. Martín se encontró entre la decisión de avanzar hacia ella o retroceder hacia la sombra. La risa del hombre resonaba como un mantra aterrador, llenando el espacio claustrofóbico del andén. «¡Martín!», gritó su hermana, y en sus ojos brilló un destello de desesperación. «¡Vuelve!». ¿Era el miedo de perderla o el terror de qué podría sucederle a ella si se acercaba más? La oscuridad parecía moverse, envolverlo en tentáculos helados que lo atrapaban en un instante de parálisis. De repente, una ráfaga de viento helado sopló a su alrededor y las luces estallaron, dejándolos en una penumbra opresiva. Martín respiró hondo, obligándose a moverse. El eco de su propio aliento era lo único que le daba compañía. Comenzó a correr hacia Magira, sus pasos resonando en el vacío, pero mientras se acercaba, los gritos se multiplicaron. Al llegar a su lado, la distancia se desvanecía, pero algo en sus facciones lo hizo detenerse en seco. La expresión en su rostro, una mezcla de tristeza y miedo, lo hizo temblar. «¡No!», gritó el hombre de traje, interrumpiendo el momento. «¡No la toques!». Pero Martín ya había tomado su decisión. Extendió la mano hacia Magira. «No puedo dejarte», dijo con voz firme, sintiendo cada latido que amenazaba con romper su pecho. Pero una sombra oscura se deslizó entre ellos, y antes de que pudiera reaccionar, sintió cómo lo atrapaba. La oscuridad se convirtió en un abismo. Su hermana desapareció de su vista. Al dar un paso al frente, un grito emergió de su garganta, y lo siguiente que escuchó fue el murmullo de la multitud, ahora como risas grotescas de quienes alguna vez fueron pasajeros, atrapados en un ciclo infinito. «Tu elección ha sido hecha, Martín», susurró el hombre, una expresión de triunfo cruzando su rostro. Martín se encontró solo en una pesadilla, la realidad retorciéndose a su alrededor. Había cruzado un límite y el terror se manifestaba en formas aterradoras. De repente la estación tembló otra vez y un eco resonó por el túnel oscuro. «¿Qué perderás para salvarla?». Quedó atrapado en la inminente desesperación, sabiendo que todo lo que amaba podría estar al borde de la extinción. ¿Sería capaz de hacer lo que fuera necesario, incluso si eso significaba rendirse a sus propios demonios? Un nuevo grito rompió el aire. ¿Era su hermana? La estación parecía responder. La oscuridad ahora tenía una voz y se iba acercando. Su decisión estaba marcada, pero la verdad aún estaba oculta entre las sombras. Martín sintió que el pulso de la oscuridad se aceleraba a su alrededor.
El eco de los gritos mezclados con risas grotescas se intensificó, arrastrándolo hacia un lugar del que no sabía si podría regresar. Cada paso que daba hacía vibrar el suelo, como si la estación misma estuviera viva y respirando con él. Se sentía atrapado en una ceremonia oscura, en la que el sacrificio y el horror eran la norma. Una luz parpadeante se encendió brevemente, y durante ese fugaz momento pudo ver su entorno. La estación estaba desierta, pero cada sombra parecía moverse con un propósito maligno. Martín sintió que las paredes se apretaban a su alrededor, aumentando su pánico. La voz del hombre de traje retumbaba en su mente, llenándolo de dudas. ¿Qué precio tenía que pagar? ¿Por qué su hermana había desaparecido? Al fondo del andén, como un espejismo, vio la silueta de Mahira, pero algo en su postura le hizo pensar que, aunque se veía igual, no era ella. Su cabello largo y oscuro flotaba como si estuviera bajo el agua, y su rostro, aunque familiar, parecía estar cubierto por una neblina de desesperación. La magnífica luz del metro se volvió tenue, como si no pudiera soportar ver la escena. «¡Mahira!», gritó, la angustia tiñendo sus palabras de un eco aterrador. «¡Dame una señal!». Pero la única respuesta fue el silencio seguido del murmullo de las sombras. La voz del hombre sonó nuevamente, como un susurro que atravesaba el aire espeso. «Ella está aquí, pero no como tú la recuerdas». Martín sintió que sus rodillas flaqueaban. Las risas de los fantasmas atrapados retumbaban, y la estación se sentía cada vez más como un mausoleo. Recordó a la señora Sofía, las advertencias sobre el metro y lo que decían de aquellos que perdían a sus seres queridos entre sus vagones. Reflexionó sobre todos los relatos que había escuchado y comprendió que esa situación era la culminación de todas sus pesadillas. Dio un paso hacia adelante, su corazón latiendo con fuerza desmedida. Tenía que tocarla, tenía que asegurarse de que estaba bien. Pero la misma oscuridad que lo había atrapado antes parecía ahora buscarlo como un depredador. Una presión en su pecho lo obligó a mirar hacia atrás. Las sombras se arremolinaban, formando rostros que grinaban, burlándose de su desesperación. Las luces del andén comenzaron a parpadear violentamente, creando un efecto estroboscópico que hacía que las figuras a su alrededor se distorsionaran. Cada ráfaga de luz que iluminaba la estación revelaba más rostros entre las sombras, y Martín se dio cuenta de que era un mar de almas perdidas. Sus ojos se abrieron de par en par al reconocer a algunos. Eran aquellos que alguna vez conoció, aquellos que nunca pudieron salir. El grito de Mahira rompió esa visión desgarrador, como si estuviera desgarrando su propia realidad. «¡Martín, ayúdame!». Esa súplica lo movió. A pesar del terror, corrió hacia ella, sintiendo cómo la bruma oscura intentaba apoderarse de su ser. La sombra del hombre de traje se dibujó justo detrás de él, como un monstruo al acecho, cada paso más pesado que el anterior. «Cada paso que tomas por ella es un paso más en tu condena», murmuró, su tono lleno de satisfacción. Martín llegó hasta donde Mahira estaba, pero una sombra gigantesca emergió entre ellos. Su corazón se detuvo. Era como un monstruo que encarnaba todos sus miedos. Las manos de Mahira temblaban y su expresión estaba distorsionada por un terror indescriptible. «No puedo soportarlo. Es ella o tú», rugió la sombra, y el aire comenzó a temblar. Martín sintió que el vínculo que lo unía a su hermana se hacía más tenue. Tenía que decidir, y rápido. Nunca había imaginado que las sombras pudieran arruinarlo todo de esta manera. Las risas se convirtieron en gritos, resonando con un eco ensordecedor en su mente. «Una elección», susurró de nuevo la sombra, «tuya es la decisión». La respiración de Martín se volvió entrecortada. Miró a Mahira y luego a la sombra ansiosa,
y su mente se llenó de imágenes de su vida juntos. ¿Podría enfrentarse a la oscuridad por ella? Mientras luchaba contra el terror que amenazaba con consumirlo, la estación pareció temblar. La pregunta resonó en su mente, clara y aterradora. ¿Qué pasará si elijo mal? En ese momento, el suelo vibró, y una grieta se abrió entre ellos, como si el mismo metro estuviera escupiendo su horror. La imagen de su hermana se desvanecía. Se le acababa el tiempo, la oscuridad se iba acercando, y la única esperanza era una respuesta que aún no había encontrado. Martín sintió el frío de la sombra atravesando su cuerpo. Aturdido, miró hacia el abismo que se formaba entre él y Mayra. La grieta se ensanchaba, devorando el suelo, llevándose su conexión, sus risas y los recuerdos felices de la infancia. Sin tiempo que perder, apretó los dientes y con un impulso casi desesperado, se lanzó hacia ella. Pero la sombra lo detuvo con una duración agónica. Una fuerza invisible le hizo caer de rodillas. Los gritos de las almas perdidas retumbaban en su cabeza, llenando el aire con una cacofonía de lamentos. No eran solo ecos, eran gritos de advertencia, susurros de los que habían sido arrastrados por la misma oscuridad. Una parte de él quería rendirse, dejarse atrapar por el terror, pero el amor por su hermana le gritaba que luchara. ¡Martín! La voz de Mayra atravesó el caos como un faro. ¡No te rindas! Se levantó con una determinación feroz. Miró a la sombra, que ya había tomado una forma más definida, como si los miedos de Martín le dieran forma. Era un monstruo imponente, con ojos inflamados que brillaban como lujuria oscura. Una risa rasposa emanaba de su boca, un sonido que helaba la sangre. Como si pudiera salvarla, murmuró la sombra, burlándose. Su alma es mía ahora. Martín, sintiendo una valentía que no sabía que poseía, enfrentó a la criatura. Miró a Mayra una vez más. Su reflejo de desesperación lo mantenía en pie. Tomó un profundo respiro y se acercó a la grieta, donde la sombra parecía danzar. «¡La quiero!», gritó, su voz temblando por el terror, pero firme. «Ella es más que una prenda para tu vestido de sombras». El monstruo se detuvo y su risa se convirtió en un bufido. Las sombras alrededor de Martín comenzaron a agitarse, formando una especie de torbellino que le cortaba la respiración. «¿Crees que ese sentimiento es suficiente para enfrentarte a mí?». La sombra le lanzó una mirada penetrante. «Te mostraré qué es el verdadero dolor». Con un movimiento, hizo que los rostros de las almas perdidas se acercaran a Martín, como si intentaran sacudirlo de su determinación. Eran rostros familiares, llenos de tristeza y desasosiego. Su madre, su abuelo, vecinos que nunca más vería. Martín sintió que el súbito mareo le blandía las rodillas. «¿Vas a dejarlas caer?», preguntó la sombra, acercándose peligrosamente. «No». Martín cerró los ojos. Su mente se llenó de ruido, pero un susurro lo alentó. No era solo Mayra lo que estaba en juego. Era él, su vida, su esencia. Lucharía por ella y por sí mismo. Mientras las sombras seguían intentando atrapar su ser, Martín recordó las historias que la señora Sofía le había contado. El amor de un hermano es la luz que puede desafiar la más oscura de las sombras. Aprovechó ese último destello de fortaleza y extendió la mano hacia Mayra, sintiendo el material frío del aire separándolos. «¡Toma mi mano!», gritó, su voz resonando en la oscuridad. Ella se acercó, los ojos llenos de desesperación, pero también de una chispa de esperanza. Mientras una luz tenue comenzaba a emanar de su unión, la sombra se retorció, intentando apagar esa llama. «¡No puedes!», rugió, su voz resonando en la estación como un trueno.
Pero con sus manos entrelazadas, Martín empezó a tirar del hilo que unía a su hermana. La sombra comenzó a desvanecerse, un estruendo ensordecedor retumbó a su alrededor, las piedras y el metal crujieron como si lucharan contra un vendaval, y en ese instante una explosión de luz los rodeó. Martín cerró los ojos, esperando lo peor. Cuando los abrió nuevamente, todo había cambiado. Estaban en una parada de metro diferente. El ambiente era tranquilo, iluminado, pero una sensación helada aún recorría su cuerpo. La estación estaba vacía, y a lo lejos una máquina de boletos parpadeaba en soledad. ¿Estamos fuera?, preguntó Mahira, su voz un susurro tembloroso. Martín sintió un calambre del pánico. Era un truco, era un nuevo comienzo. O tal vez una trampa más. «No te alejes», le dijo, con un creciente terror en su voz. Mientras avanzaban, un ruido extraño surgió de la máquina de boletos. Ambos se detuvieron en seco. El corazón de Martín se aceleró. La máquina comenzó a vomitar boletos, cada uno desgastado, arrugado, marcado con el nombre de aquellos que habían desaparecido en el metro. Uno voló hacia él y cayó a sus pies. Al inclinarse para recogerlo, su mirada se detuvo en una línea en negrita que lo paralizó. «Bienvenido de nuevo, Martín». La oscuridad no se había ido, solo había tomado una nueva forma. Martín sintió cómo su corazón se aceleraba a medida que la máquina de boletos seguía escupiendo papeles desgastados. El tufo de moho y metal frío impregnaba el aire, y su mente se llenaba de imágenes aterradoras. Cada boleto que caía era un recordatorio de aquellos que no habían tenido la suerte de escapar. Se inclinó y recogió el que había volado a sus pies. Sus manos temblorosas lo analizaban, revelando nombres y edades que le golpeaban como un martillo. «Esto no está bien, Mahira», dijo, dejando caer el boleto, que se desintegró en un revuelo de polvo gris. «Martín...» Mahira lo miró con ojos de miedo. «¿Qué hacemos ahora?» Un escalofrío recorrió su espalda. Sabía que sus miedos no se disipaban con el cambio de lugar. La sombra aún vibraba en su memoria. Sintió el peso del terror asfixiante en su pecho. «No lo sé, pero debemos salir de aquí. ¡Rápido!» Martín tomó la mano de su hermana y comenzaron a caminar. Pero la estación parecía interminable. Las luces titilaban, como si también temieran la oscuridad que acechaba en los rincones. Mientras se adentraban más, un murmullo extraño empezó a llenar el aire, como si las paredes mismas fuesen testigos de un horror interminable. Era un susurro insistente, un eco de risas ahogadas que resonaban en la distancia. Martín se detuvo. Su instinto le decía que algo no estaba bien. «¿Escuchas eso?», preguntó, la voz entrecortada por el pánico. Mahira asintió. Su expresión era una mezcla de angustia y curiosidad. Siguieron el sonido, que parecía arrastrarlos hacia un pasillo oscuro al final de la estación. Era como si el espacio se distorsionara, haciéndolo más pequeño y menos amigable. «Quizá deberíamos ir en dirección opuesta», sugirió Martín, sintiendo que el aliento se le cortaba. «No podemos dejarlo así. Tal vez haya alguien más», respondió ella, apretando su mano con fuerza. El eco de las risas aumentaba, convirtiéndose en una cacofonía de risas macabras que retumbaban en su cabeza. Con un último vistazo a su hermana, Martín se sintió abrumado, pero decidió dar un paso adelante. Al cruzar la esquina, se encontraron con un grupo de figuras borrosas, flotando en la penumbra. Eran sombras de personas, solo visibles por sus ojos brillantes, que observaban con una mezcla de curiosidad y desprecio. Su apariencia era vagamente familiar, como páginas desgastadas de un álbum de recuerdos olvidados. «¡Ayuda!», gritó una de las sombras con voz ahogada, extendiendo una mano temblorosa, pero Martín no podía apartar la vista de su rostro. Era el de su abuelo,
desgastado y triste, atrapado en la oscuridad que tanto temía. «¡No!», exclamó retrocediendo. La reacción instintiva lo llevó a proteger a Maghira detrás de él. «Son engaños. No podemos confiar en ellos». Las sombras a su alrededor comenzaron a reír, desencadenando un eco desgarrador que resonó como un canto fúnebre. Maghira parecía paralizada por la visión, sus ojos llenos de lágrimas que no podía derramar. Martín susurró: «¿Qué hago? Son ellos». La figura de su abuelo se estremeció y la risa se tornó en llanto. «Ayúdenos. Estamos atrapados aquí». Martín sintió el sudor resbalar por su frente. La presión aumentaba. La máquina de boletos a sus espaldas parpadeaba febrilmente, y los boletos seguían vomitando nombres que estaban grabados en su memoria. Su abuelo, sus amigos de la infancia, aquellos que una vez rieron en su casa, todos ellos allí, asfixiados por la oscuridad del metro. «No te acerques», gritó, sintiendo que la desesperación le arrastraba de nuevo. «Son ilusiones». Las sombras se acercaron, pero Maghira no retrocedía. Su mirada se mantenía fija en su abuelo, como si una fuerza invisible la arrastrara hacia ellos. «Maghira, regresa», gritó Martín, su voz resonando con un miedo primitivo. Pero ya era demasiado tarde. Maghira dio un paso al frente y al instante todo se trasladó. El sonido rompió en un caos profundo y la luz de la estación se desvaneció, dejando solo oscuridad y gritos. Martín no sabía si se estaba perdiendo, si estaba completamente solo o si todo había sido parte de algún juego macabro. Pero lo que sí sabía era que la sombra no solo había cambiado de forma, ahora había comenzado a jugar con su mente. En medio del frío abrumador de aquel túnel interminable, Martín sintió algo en su bolsillo. Sacó un boleto y un escalofrío le recorrió el cuerpo al leerlo. Su nombre estaba allí, pero también había algo más. Una fecha. Hoy. «¡No!», gritó, pero la respuesta no llegó. Ruidos de pasos se acercaban. Una figura se delineaba, caminando hacia él en la penumbra, y su corazón se detuvo al reconocer su rostro. Era él mismo, pero distorsionado, bajo el influjo de la sombra. Martín estuvo a punto de gritar, pero la oscuridad lo envolvió, y supo que este encuentro revelaría los secretos más oscuros que había temido enfrentar. ¿Qué era lo que realmente buscaba? Y, más importante aún, ¿quién era el verdadero Martín? Martín se quedó inmóvil, la distorsionada figura frente a él, sonriendo con una mueca que parecía burlarse de su horror. Aquellos ojos tan suyos y a la vez tan ajenos brillaban en la oscuridad como dos faros en la noche. La confusión y el miedo lo hicieron tambalearse, mientras deseaba que todo fuera un mal sueño del que pudiera despertar. «¿Quién eres?», preguntó. Su voz temblorosa apenas lo traicionó. La sombra avanzó lentamente arrastrándose por el suelo, y la risa resonó con cada paso. Su otro yo comenzó a desvanecerse en un vórtice de oscuridad y luz, mostrándole escenas fugaces de su vida, momentos felices, risas, pero también arrepentimientos y pérdidas. Un anhelo agonizante atravesó su pecho. «Soy quien eres, pero también lo que temes ser», respondió la figura en un eco susurrante que vibró entre las paredes. Martín sintió un sudor frío recorrer su espalda. Un gran peso se desató en su mente, la culpa, la frustración y el dolor por las elecciones equivocadas. Todo se comprimía en un solo instante. Esa no era solo una sombra. Era la representación de sus peores temores y secretos. «No», musitó mientras los ecos de las risas macabras rebotaban en el aire. «No puede ser real». El doble acercó su mano hacia Martín, la cual brillaba con un oscuro resplandor. Las sombras de las figuras agonizantes se retorcían a su alrededor, como si esperaran el momento de atrapar a su presa. «¿Real?»,
replicó el otro Martín, sacudiendo la cabeza como si se divirtiera. ¿Real como esos recuerdos que intentas olvidar o como la familia que dejaste atrás? Cada uno de esos rostros, cada boleto que recogiste, son fragmentos de tu existencia. Martín se sintió como si el aire se le fuera. Las palabras se enredaban en sus pensamientos. Recordó momentos en los que pudo haber cambiado su destino, cuando pudo haber luchado más. Pero no. Prefirió el camino fácil, el que lo había llevado a esa estación olvidada. La figura sonrió con malicia y continuó acercándose. «Dime, Martín, ¿qué harás ahora? ¿Te atreverás a enfrentar tu verdadera naturaleza?» Con cada palabra el entorno se hacía más opresivo. Las luces parpadeaban y el frío se intensificó, como si todo el miedo que había acumulado estuviera alimentando a esa sombra. Maghira, pensó. ¿Dónde estaba ella? El instinto de protegerla brotó en su interior como un fuego desesperado. «¡Maghira!», gritó, sintiendo que algo dentro de él se rompía. La oscuridad se agitó con una risa estrepitosa, y el eco resonó en el túnel. «¿Qué importa tu hermana? Ella ya eligió su camino». La figura a su alrededor empezaba a distorsionarse. «¿Ahora serás capaz de hacer lo mismo?» Martín cerró los ojos y respiró hondo. Tenía que reaccionar y no dejarse manejar por ese reflejo visceral de su ser. Allá atrás, su madre le había enseñado que siempre podía elegir. Recordó las historias de los ancianos, cuentos de bravura y sacrificio. «No necesito ser como tú y no voy a seguirte», se atrevió a decir, la voz firme a pesar del miedo que le recorría. «Estoy aquí por ella». En respuesta, la figura se retorció en un frenesí de sombras y luces. Las risas estallaban en una sinfonía de terror. «Ya tendrás que decidir», gritó, y una serie de sombras emergieron de la oscuridad, convergiendo hacia él como un torbellino. Martín sintió el reto. La oscuridad lo rodeaba, pero en el centro de todo, la imagen de Maghira brillaba en su mente. Debía encontrarla. La sombra se echó adelante, y con un último grito, Martín se lanzó al abismo. La existencia conocida se desvaneció en una imagen de caos y gritos, pero en el eco algo resonó. Podría haber alguna forma de rescatar a Maghira y encontrar su verdadero yo en medio de la oscuridad. Luego, fracciones de segundo después, esa chispa, un sonido claro, le llegó a los oídos. Era el sonido de un tren que nunca se detendría. La figura de su doble desapareció, y de repente el túnel se iluminó. Estaba de vuelta en la estación. El reloj marcaba la hora, las 12:00, pero justo enfrente de él, un tren oscuro se acercaba de forma inquietante. Con luces parpadeando, el aire se volvió denso. ¿Era una oportunidad para escapar o un descenso directo a lo desconocido? Martín sentía como si estuviera al borde de una decisión que cambiaría el curso de su vida. ¿Subiría al tren y confrontaría sus miedos o se quedaría en la estación, atrapado en su propia penumbra? La pregunta lo atormentaba, y él supo que el tiempo se le acababa. La estación vibraba con un murmullo inquietante, como si el propio tren oscuro se alimentara del miedo que emanaba de Martín. Un silencio pesado llenaba el aire, interrumpido solo por el sonido del metal sobre metal. Martín sintió que una fuerza lo atraía hacia el borde del andén. Las luces del tren iluminaban brevemente su rostro, revelando una mezcla de determinación y terror. Maghira. La idea de dejarla atrás le carcomía el corazón. Se dio la vuelta fugazmente, buscando alguna señal de su hermana, algo que lo convenciera de que aún había tiempo. Pero solo encontró el vacío y la oscuridad que se había vuelto su compañera constante. La sombra de su doble resonaba en su mente, sus risas llenaban el aire, como un eco que no paraba de repetir sus peores miedos. Chocaba con el recuerdo de la calidez de Maghira, su risa, su voz. ¿Podía realmente abandonarla? Un grito ahogado brotó de su garganta. «¡No!»,
exclamó. «No me iré sin ella». Sin embargo, el tren continuaba acercándose, con su silueta extensa y amenazante. Cada vez que sus luces tan solo rozaban su piel, el frío se hacía más intenso, como si la propia máquina estuviera custodiando un secreto oscuro y maligno. ¿Quién estaba en ese tren? ¿Qué escalofríos traería consigo? Martín sabía que si se quedaba, en cualquier momento, la oscuridad podría tragárselo entero. Decidió que la única forma de luchar contra sus miedos era enfrentarlos. Se giró de nuevo hacia el tren y dio un paso decisivo hacia adelante. «Voy por ti, Maíra», gritó con toda la fuerza de su ser. La puerta del tren se abrió de golpe. Un vaho helado salió del interior, llevándose consigo cualquier atisbo de calidez que hubiera en la estación. Un escalofrío recorrió su columna vertebral mientras miraba el oscuro pasillo del tren. Era una invitación a lo desconocido, a un mundo donde sus decisiones se pondrían a prueba. El tren parecía vivir, pulsando con una energía propia. Un sonido sordo provenía de sus entrañas, como un lamento lejano que hablaba de aquellos que habían perdido su camino. Martín pensó en los rostros de los que no habían tenido la misma suerte, abandonados a su destino. Las advertencias del viejo del barrio, historias de almas perdidas en el sistema de metro, atravesaron su mente. ¿Sería eso lo que le esperaba? Mientras su corazón latía, tomó un profundo aliento y cruzó la entrada. Se sintió envolverse en una oscuridad opresiva, más espesa que la que había sentido antes. La puerta se cerró tras él con un estruendo, como si un juicio lo absorbiera. Al darse la vuelta, el pasillo del tren se alargaba hacia la nada y las luces se iban apagando una a una. No había escapatoria. La última luz titilante se extinguió, dejándolo en la penumbra. La presión a su alrededor crecía, y por un instante sintió que no estaba solo. Voces susurrantes se elevaban a su alrededor, entrelazadas con ecos de risas y llantos lejanos. Las sombras que había dejado atrás parecían seguirlo, golpeando su mente con imágenes horribles de lo que podría sucederle. «¿Dónde estás, Maíra?», susurró, su voz resonando en el silencio. ¿Sería ella una de esas sombras, una ilusión atrapada dentro del tren? ¿Realmente podría haber llegado aquí por ella? Un golpe sordo en la pared lo hizo sobresaltarse. La sensación de ser observado lo invadió y los ojos oscurecidos comenzaron a aparecer en los reflejos distorsionados de las ventanas. Eran sombras, sí, pero también eran rostros que había conocido. Cada uno representaba un recuerdo, una decisión que había tomado. Martín retrocedió, pero la única dirección que podía ir era hacia adelante. Sintió la fría mano en su hombro y se giró para encontrar una figura etérea, familiar y aterradora. «¿Te atreves a avanzar?», preguntó su reflejo, con una sonrisa retorcida. La pregunta resonó en su alma, más profunda que toda la oscuridad que lo rodeaba. Sabía que cada paso significaba una decisión. Tenía que enfrentarse a lo que había creado. Pero era solo el principio. Podría encontrar a Maíra en el caos o quedaría atrapado en el tren de sus propios miedos para siempre. En ese instante, el tren se detuvo de golpe y las luces parpadearon violentamente. Una voz gutural surgió del silencio que quedó a su alrededor. «Bienvenido a la pesadilla». Martín sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. El umbral de un nuevo descubrimiento estaba justo por delante, pero una elección muy oscura lo aguardaba. Sería el siguiente en perderse para siempre. La penumbra se hizo más densa, como si el aire mismo hubiera decidido hacerse más pesado. Martín sintió que los latidos de su corazón resonaban en sus oídos. Cada golpe, un recordatorio de que podía estar cometiendo un error fatal. La voz gutural que había retumbado en sus entrañas aún vibraba en el aire como un eco amenazador. «Bienvenido a la pesadilla»,
repetía, mientras las sombras que lo rodeaban comenzaban a cobrar vida. Avanzó cautelosamente por el pasillo angosto, donde el sonido del metal chillando se transformó en lamentos lastimeros. En cada compartimento se vislumbraban visiones distorsionadas de un pasado olvidado, rostros conocidos atrapados en expresiones de terror y desesperación, llamándolo, rogando por ayuda. Entre ellos, reconoció a antiguos amigos que alguna vez rieron a su lado. ¿Eran ellos simplemente proyecciones de su propia culpa? ¿O eran sus almas realmente prisioneras de este tren maldito? El susurro de su reflejo retumbó de nuevo, provocando un escalofrío que le recorrió el cuerpo. «Solo tienes que dejarte llevar, ya no hay vuelta atrás», le dijo con una voz que era al mismo tiempo seductora y aterradora. «¡No!», gritó Martín, apretando los dientes mientras sacudía la cabeza. No iba a dejarse arrastrar por sus propios miedos, no cuando Majira estaba en algún lugar de este tren. Las luces empezaron a parpadear con más agresividad y al hacerlo, las visiones se tornaron más vívidas. Momentos que había enterrado muy dentro comenzaron a fluir a su alrededor. Recuerdos de risas infantiles en el parque, la primera vez que se cayeron y se rasparon las rodillas, la vez que él le había prometido que siempre la protegería. El sufrimiento apretó su pecho y una oleada de culpa lo golpeó. Fue entonces que un grito desgarrador cortó el aire, retumbando por todo el tren. La angustia era palpable, y Martín sintió como su propio ser se fragmentaba en 1000 pedazos. «Majira», susurró, la voz temblándole al escuchar de nuevo aquel lamento. Se dirigió hacia el siguiente compartimento, decidido a descubrir la fuente. Al cruzar la puerta, la escena que se presentó ante él lo dejó paralizado. En el centro del vagón, rodeada de aquellas sombras que parecían absorber más luz que la que emanaban, estaba Majira. Su hermana, aunque con un rostro cubierto de lágrimas, brillaba como una estrella perdida en la oscuridad. La angustia en su mirada lo atravesó. «Martín», dijo con un hilo de voz, «ayúdame». Un golpe en su pecho lo obligó a avanzar, desafiando las sombras que intentaban atraparlo. Podía sentir su frío tocando su piel, un roce helado que buscaba detenerlo. Pero su amor por Majira ardía más fuerte. Se hizo camino entre las figuras sombrías que aullaban en un lamento que resonaba con cada intento de liberar a su hermana. Las sombras se aglutinaban, formando un colectivo de desesperación y poder. Sin embargo, la imagen de Majira comenzó a distorsionarse, como si su esencia estuviera siendo drenada por la oscuridad. «¡No! ¡No te lleves a mi hermana!», rugió Martín, su voz resonando con una fuerza que nunca supo que tenía. Emitió un grito primal, uno que atravesó las capas de miedo que lo rodeaban. Un temblor sacudió el tren. El suelo vibró bajo sus pies y las luces comenzaron a parpadear de nuevo, como si la misma máquina estuviera dudando de su propósito. Las sombras se dispersaron momentáneamente, forzando un breve respiro. Martín extendió su mano hacia Majira. «¡Tómala!», gritó, su corazón latiendo con furia. Pero antes de que pudiera alcanzarla, una sombra más grande que el resto se lanzó hacia él, bloqueando su camino. Su rostro, en una grotesca fusión de todas las almas atrapadas, lo miró con una risa aterradora. «¿Crees que puedes salvarla?», se burló la voz, un eco de todos los que había perdido. El tren comenzó a moverse lentamente, retrasó que la liberación se desvanecía, y Martín sintió el pánico ganando terreno. ¿Podría realmente salvar a su hermana? ¿O se vería obligado a tomar la decisión más terrible? El tintineo de la campana del tren resonó como la sentencia de un juicio inevitable. En ese instante, la puerta del siguiente compartimento se abrió, mostrándole más oscuridad. Y al frente, unas escaleras que descendían al abismo le cautivaron. «¡Ven!», lo llamó su reflejo. «Todo puede terminar aquí».
Solo tienes que decidir. La elección estaba ante él. ¿Sería el héroe o se convertiría en uno más de las almas perdidas, olvidadas en las sombras del tren? Mientras luchaba por permanecer enfocado, un grito resonante resonó en su mente. ¿Estás dispuesto a perderte a ti mismo para salvarla? La oscuridad lo envolvía, llenando su ser de ansiedad y miedo. Tenía que decidir, ahora. La oscuridad se arremolinaba, y el tren avanzaba hacia un destino incierto, con un eco de risas y llantos resonando en cada rincón de su aturdida mente. Martín sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, y la opresiva sombra que lo seguía parecía alimentarse de su duda. En su rostro, las figuras de aquellos que había perdido lo miraban, suplicantes. La desesperación que lo embargaba era sobrecogedora. ¡Aira!, gritó Martín, sintiendo el peso del amor y el terror en su pecho. Ella lo necesitaba, y esa necesidad lo llenaba de determinación. A medida que el tren avanzaba, su espectro distante se volvía cada vez más borroso. Las sombras intentaban arrastrarlo hacia la locura, pero la imagen de su hermana alimentaba su coraje. No podía rendirse ahora, no cuando había recorrido un camino tan largo. Sin embargo, la sombra que lo acechaba era astuta, y sus susurros parecían provocar la culpa en su interior. «¿No te importa realmente tu hermana?», se burló con voz hueca. «Ella podría estar mejor sin ti, Martín. Al final, siempre te elige a ti». Las palabras lo golpearon como un puñetazo, pero no podía dejarse vencer. Recordó los momentos compartidos con Mahira, su risa, su amor. Con cada recuerdo, la luz en su corazón brillaba más intensamente. «No voy a dejar que te lleves a mi hermana», gritó enfocado en las sombras. Estaba listo para luchar. El tren aceleró, y Martín comprendió que cada segundo contaba. Debía actuar. Sin dudar, se lanzó hacia el siguiente compartimento, donde Mahira todavía estaba atrapada entre las sombras. Con un grito desgarrador, se arrojó hacia ella, mientras las figuras retorcidas intentaban abarcarlo. «Mahira, toma mi mano», le ordenó, su voz resonando con la fuerza de su amor. Las sombras comenzaron a rodearlo. Cualquiera de sus pasos lo había llevado a esta lucha, al final de un túnel interminable. La figura de Mahira parecía titilar, distorsionándose en el núcleo de la pesadilla, pero ella lo miraba, su rostro iluminado por un brillo que nunca había visto antes, una fuerza que le ofrecía esperanza. «¡No, Mahira!». Las sombras la extendían, la agarraban con garras frías que cada vez se hacían más fuertes. «¡No te lleves a mi hermana!». Con cada grito la oscuridad tembló, y Martín, alimentado por su amor, se encontró frente a la puerta del compuerta. La sombra oscura se acercaba, y en su rostro una mezcla de alegría y malicia. «¿Te atreverás a vencerme?», dijo la sombra, riendo. El tren continuaba retumbando, como un monstruo en un festín de terror. El tiempo se había acabado. Fijó su mirada en Mahira, viéndola allí, mostrando esa chispa de vida que le encendía el corazón. Era momento de un sacrificio, de elegir lo que realmente significaba ser un hermano. Martín se lanzó hacia ella, dejando el miedo atrás. Mientras se acercaba, la sombra intentó bloquearlo, extendiendo manos de oscuridad que querían atrapar su alma. Pero en ese momento sintió una fuerza nueva emergiendo desde lo más hondo de su ser. «No voy a permitir que me arruines», rugió, mientras extendía la mano hacia su hermana. Con un último esfuerzo logró tomarla de ella. Al contacto, una luz resplandeciente estalló, envolviendo a ambos en un fuego purificador que rechazó la oscuridad. El tren pareció detenerse, mientras las sombras retrocedían, gritando y retorciéndose ante la luz de su amor, incapaces de soportar su poder. Martín, empoderado, sintió que todos los rostros familiares que habían sido atrapados en el tren regresaban a su mente, mientras se unían a él y a su hermana en esa lucha liberadora. Juntos,
susurró Majira, con lágrimas brillando en sus ojos. Las sombras ahora eran solo ecos lejanos, y con determinación Martín avanzó. Sintió como el tren giraba, dando vueltas y sacudidas, pero la luz que los rodeaba los mantenía a salvo. Entonces, al final del túnel de desesperación y terror, vieron la luz del día. Un grito de liberación escapó de sus labios mientras el tren emergía del caos, llevando consigo las sombras que habían intentado devorarles. La luz llenó sus corazones, y el aire fresco los acogió. «¡Lo logramos!», susurró Majira temblando de felicidad, mientras la luz danzaba a su alrededor. Martín se sintió aliviado, como si una gran carga hubiera sido levantada de su pecho. Juntos regresaron a la tierra de los vivos, dejando atrás las sombras acechantes y abrazando un nuevo amanecer. Finalmente, una calma profunda se apoderó de él. Sabía que la oscuridad podría volver a acechar, pero ahora llevaba consigo la luz de su amor, un amor que jamás podría ser oscurecido nuevamente. Así, se despidieron de ese abismo, con la promesa de que siempre podrían encontrar el camino de regreso, como hermanos unidos, enfrentando cualquier oscuridad que se presentara en su camino. La estación ahora estaba vacía, pero sus corazones brillaban, y el verdadero viaje, el de la vida, apenas comenzaba. No permitas que la oscuridad te consuma. Suscríbete inmediatamente al canal, para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir. Tu apoyo es vital para nosotros.